Muy bien, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos en la clase anterior? ¿Cuál fue el último? Yo sí me acuerdo, ¿no? Nunca ver En si... KC, creo. Sí, ¿qué fue lo que hablamos de KC? Estamos viendo el proceso de que la K siempre es, pues es una constante para una ecuación o para una reacción química, independientemente de cómo comience la reacción, ¿verdad? Fue un tabular que vimos, ¿no? Donde decíamos que si empezábamos con reactivos y cierta cantidad de reactivos, siempre se alcanzaba el equilibrio con diferentes valores, pero siempre el valor de K es el mismo, casi daba lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Y luego si empezábamos con puros productos o con producto, iniciaba en sentido inverso la reacción, ¿verdad? Pero igual se alcanza el equilibrio y el valor de K es prácticamente el mismo. O si empezamos con reactivos y productos dentro del reactor, ¿sí? Y veíamos que igualmente con valores diferentes de concentración en el equilibrio, pero siempre la relación da el mismo valor de la constante, que en este caso eran 280 más o menos. Entonces observamos eso en nuestro último análisis que estábamos haciendo de la constante, que realmente es una constante para una ecuación química, ¿sí? No es una constante universal, pues, que siempre valga lo mismo para todas las posibles reacciones, como la constante universal de los gases, ¿no? Que sabemos que esa es única, es universal, y independientemente del gas que sea. Aquí no, es constante, pero para una ecuación química, lo cual significa que tiene diferentes valores, ¿no? Dependiendo de la ecuación que estemos trabajando, ¿no? Del proceso que estamos llevando. Entonces, ahí fue donde nos quedamos. Ya platicamos sobre lo que es el equilibrio químico, cómo se expresa el equilibrio químico, qué es la constante de equilibrio, ¿sí? Y observamos que ese equilibrio puede tender hacia la derecha o puede tender hacia la izquierda, y eso tendría diferentes valores de K, ¿sí? Sabemos que siempre que tenemos reactivos, la reacción va a tender hacia productos, pues no hay otro camino, ¿no? Va a tender hacia la derecha. O si tenemos productos al inicio de mi ecuación química, pues la reacción va a tender hacia reactivos, o sea, se va a ver una reacción en sentido contrario. Por eso siempre estas ecuaciones tienen dos flechitas, ¿no? Y sabemos que va a tender hacia la izquierda. Pero si no, si tenemos tanto reactivo como producto en un momento dado, no podemos saber de manera directa hacia dónde va a tender la reacción. Y siempre necesitamos saber hacia dónde tiende una reacción para poder calcular el equilibrio. Pero nos vamos a apoyar con el concepto que decíamos de cociente de equilibrio, cociente de reacción, perdón, que vamos a ver adelantito, ¿no? O sea, vamos a poderlo definir, pero un poquito más adelante lo vamos a tratar eso. Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Profe, ¿Sí? acabo de entrar para ver si me puedo poner el retardo. ¿Apellido? Panduro Leiva. Muy bien. Y pues vamos a partir de ahí, ¿no? Vamos a pasar a la presentación. Pues aquí fue donde quedamos en la clase anterior. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que nos permite expresar la ecuación de equilibrio para poder calcular Kc o poder calcular alguno de los componentes, ¿no? Sabemos bien que una ecuación química la podemos resolver conociendo cualquier dato de esa ecuación, como cualquier ecuación matemática también, ¿no? Puedo conocer K y despejar alguno de los componentes de la ecuación, o conocer los componentes y calcular K. O sea, ahí es cuestión nomás de qué nos dice el problema, ¿no? Pero tenemos que empezar con el concepto de expresión de la constante de equilibrio, de la ecuación de equilibrio, porque con eso vamos a calcular los problemas.
Y vamos a ver estos 4 ejemplos que vienen ahí para poder establecer algunas limitaciones, limitantes se llama, o reglas de la ecuación de equilibrio, ¿no? Que vamos a observar aquí. Primeramente en el inciso A tenemos ese compuesto, ¿no? Tetraóxido de dinitrógeno, el cual dice que se descompone o produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. La expresión de equilibrio, siempre necesitamos observar en qué fase o en qué estado se encuentra mi sustancia. Aquí observamos que está en estado gaseoso, tanto el producto como el reactivo. No hay ningún problema, sabemos que pueden estar en estado gaseoso o en estado líquido o en estado sólido, ¿sí? Son las 3 fases. O pueden estar en solución, cuando dice en solución o dice acuoso, AC. No hay problema también, ¿no? Con eso. Pero vamos a ver ahorita que tanto el sólido como el líquido de una sustancia pura no se expresa en la ecuación de equilibrio. Te vamos a comentar por qué. De aquí va a salir esa condición, pues. Entonces, ¿cómo queda su expresión de equilibrio? Producto es el único que hay, elevado al cuadrado, aquí está. El corchete, concentración molar de mi compuesto, entre el único reactivo que hay, elevado a la 1, aquí está. Así, simplemente. Eso significa expresar la ecuación de equilibrio para esta ecuación química. En el siguiente, observamos que todos son gaseosos, ¿ok? Y su expresión de equilibrio pues va a ser el único producto, 2 elevado al cuadrado, entre los 2 reactivos, elevado 1 al cuadrado, y el otro elevado a la 1, el cloro, ¿no? Cloro gaseoso. No hay ningún problema hasta ahí. En el inciso C, observamos que este es un sólido y se va a descomponer en otro sólido y un gas. Su expresión de equilibrio observamos que únicamente aparece el gas. Los 2 sólidos no se expresan en la ecuación de equilibrio. Esa es una primera regla para la expresión. Los sólidos no se expresan en la ecuación de equilibrio. Los sólidos. ¿Por qué no se expresan en la ecuación de equilibrio? Porque es una sustancia pura que no cambia su densidad. Es una densidad relativamente muy grande y si lo queremos manejar como concentración, es también una concentración muy grande que lo único que hace es apantallar, o sea, estar presente sin ningún cambio. Por lo tanto, pues si no va a tener un cambio, pues mejor lo quito. ¿Para qué lo dejo ahí? Si no va a cambiar, porque no cambia su concentración, porque es una concentración muy grande, porque es un compuesto puro, ¿sí? Observen que este compuesto puede cambiar su densidad o su concentración de ese compuesto. No puede cambiar. ¿O sí? Un gas sí puede cambiar su densidad. ¿Por qué? Porque si el gas está en un recipiente muy pequeño, una cierta cantidad de masa está en un recipiente pequeño, va a tener una concentración o una densidad, ahí va. Si ese mismo gas lo pongo en un recipiente más grande, se va a expandir porque el recipiente más grande cambia su volumen, por lo tanto va a cambiar su concentración. Si observan que un gas sí puede cambiar su concentración. Igual un líquido, como compuesto, ¿no? Como producto, ¿sí? Y un sólido, ¿no? El sólido, échenlo en un recipiente, en un reactor, y va a ocupar un volumen, y el mismo sólido va a tener su masa. Ahí tiene una concentración. Es independiente del recipiente donde lo eché. Si lo saco de ahí y lo pongo en un recipiente más grande, el sólido no le interesa. El sólido va a quedar en el otro recipiente muy grandote, pero no le interesa al sólido porque el volumen no le afecta, tiene su propio volumen. Por lo tanto, no cambia su concentración. Si observan que los sólidos no cambia la concentración dentro del proceso de reacción. ¿Sí? No puede cambiar, pues, porque es un sólido. Por lo tanto, ese valor no va a cambiar, lo voy a tener a la entrada, lo voy a tener a la salida como densidad. Y por lo tanto, nomás va a estar ahí un numerote dentro de la expresión de equilibrio. Y aquí vamos a tener números muy grandes, afectados por valores muy grandes de concentración que no cambian, porque es un sólido. Por esa razón,
para tener dentro de la expresión únicamente valores que están cambiando en forma importante, se discriminan de la ecuación de equilibrio. No se escriben los sólidos en la ecuación de equilibrio. ¿Ok? Esa es una primera regla, ¿no? Para que no se les olvide. Porque luego ya cuando estamos haciendo ejercicios en los exámenes, se les olvida eso y agarran y expresan la ecuación con los sólidos dentro de la expresión. ¿Sí? Y no es que no sea válido, sino que no es conveniente, pues, no es pertinente tener valores inflados que no están cambiando dentro de un proceso. O sea, mejor quítalos, ¿no? Por esa razón, que no se les olvide, ¿no? Por esa razón aquí únicamente aparece el CO2. Y en el siguiente ejemplo, 2 moléculas de bicarbonato de sodio, que es un sólido, es una sal, produce un mol o una molécula de carbonato de sodio, también es un sólido. Y produce agua gaseosa y produce CO2 gaseoso. Igual, estos sólidos no van a cambiar dentro de mi proceso. Para llegar al equilibrio, su densidad no va a cambiar. Porque a lo mejor me dicen, ¿cómo que no va a cambiar? Pues si no estaba ahí, apareció y el otro se hizo más poquito. Sí, pero sigue teniendo la misma concentración. Sigue teniendo la misma densidad. Sí, recuerden que un sólido, si lo agarran ustedes y es un sólido de este tamaño, y la mitad este es el bicarbonato de sodio, al inicio tiene una densidad, una masa y un volumen. Cuando desaparece la mitad, por ejemplo, y se convierte en carbonato de sodio y lo demás, queda un pedazo más pequeño así, pero tiene la misma densidad, ¿verdad? Porque es la misma sustancia. Disminuyó la masa, disminuyó el volumen, tiene la misma densidad, no tiene por qué cambiar. ¿Sí? Si observan que no cambia su densidad, cambia su masa, cambia su volumen, pero la densidad sigue siendo la misma. ¿Sí? O sea, si lo partes a la mitad, siguen siendo el mismo sólido. Y si lo vuelves a partir a la mitad, sigue siendo el mismo sólido. Mídele la masa, mídele el volumen y te va a dar exactamente la misma densidad. ¿Sí? No sé si captan eso, checan eso, ¿no? Si lo partes, sigue siendo lo mismo. Parte una manzana a la mitad, sigue siendo la manzana, ¿no? No vas a ver diferente, tiene la misma concentración, tiene la misma densidad. Por eso los sólidos no participan. Entonces aquí estos dos no van a participar. ¿Cómo queda la expresión de equilibrio? Únicamente los dos productos. El CO2 elevado a la 1, que multiplica el agua elevado a la 1. ¿Sí? Esa es una regla. Los sólidos no participan en la ecuación de equilibrio. Ni tampoco las sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia pura. El agua que no es producto de la reacción. Como en este caso ya hay agua. Y está en estado gaseoso. Pero también podría estar en estado líquido. Si se condensa dentro de mi reactor, mi ecuación puede decir y agua líquida. Si quiero calcular la entalpía de reacción, tendría que considerar que ahí perdió energía para condensarse, ¿sí? Ya dentro de los cálculos que luego ustedes hacen ahí de termoquímica, ¿no? Pero esa agua es producto de una descomposición del bicarbonato de sodio. No es un reactivo. Cuando el agua está como reactivo y está en estado líquido, tampoco participa en la ecuación de equilibrio. ¿Por qué? Porque tiene el mismo comportamiento de su densidad que un sólido. Son muy similares. El agua, si ustedes calculan la densidad o la concentración del agua a partir de su densidad, ¿verdad? Van a ver que tiene una concentración enorme el agua. El agua es uno de los compuestos con mayor concentración. Pues yo no he visto otro con mayor concentración que el agua, ¿eh? Podemos calcular la concentración del agua. El agua también tiene una concentración molar. Y es muy simple calcularla. La concentración molar son moles de sustancia por litro de solución. ¿Sí? En este caso es como si fuera su densidad, pero expresada en molar, porque la misma agua es el mismo líquido, ¿no? Pero si tomamos entonces un litro de agua, ¿cuánto pesa un litro de agua en la temperatura y presión estándar? ¿Cuánto pesa un litro de agua? ¿O cuánto volumen tiene un kilogramo de agua? Un litro. Un litro, ¿verdad? Porque sabemos que esa es su densidad, ¿no? Un kilo de agua, pues ocupa un litro de agua.
invariablemente a temperatura y presión estándar, ¿no? A condiciones normales. Esa es la densidad del agua. Con esa densidad puedo sacar su concentración molar. Entonces, concentración molar es moles por volumen expresado en litros. Y vamos a tomar 1 kilogramo de agua. 1 kilogramo de agua son 1000 gramos. Si lo queremos los moles que hay en 1000 gramos de agua, pues lo voy a dividir entre su peso molecular, ¿no? Moles es igual a masa entre peso molecular. 1000 gramos entre 18 gramos por mol nos va a dar 55.56 moles que hay en 1 litro de agua. Por lo tanto, lo voy a dividir entre 1 litro para que quede expresado en molaridad. Entre 1, pues van a ser 55.56 moles por litro, que es la concentración molar del agua. Observen que es enorme, 55.56. El ácido clorhídrico, que es otro compuesto de alta concentración, anda en 35 y feriecita de concentración molar como compuesto. Entonces el agua tiene una gran concentración molar, que también cuando participa como reactivo, ese valor de agua, cuando se expresa en la ecuación, tiene el mismo comportamiento de un sólido. Tiene una concentración muy grande y su densidad o su concentración no cambian cuando participan en la reacción, porque esa agua probablemente va a reaccionar y si había al inicio en mi reactor 5 kilos de agua, probablemente cuando ya llegue al equilibrio van a quedar 2 kilos de agua en el reactor, porque recuerden que un equilibrio químico es una reacción que nunca llega a completarse. Por lo tanto, siempre tenemos presentes todos los compuestos en el equilibrio. 3 kilogramos de agua se van a producir en reacción, van a generar productos, pero nos van a quedar 2 kilogramos de agua en el reactor cuando se alcance el equilibrio químico. Estos 2 kilogramos de agua son prácticamente lo mismo en concentración que cuando inició la reacción. ¿Sí? O es como decir que cuando había 5 kilogramos de agua, su concentración molar era 55.56. Cuando termina la reacción y llega al equilibrio, los 2 kilogramos que están ahí también tienen la misma concentración. No cambia la concentración, aunque sean 2 kilos. ¿Sí? Porque concentración es relación entre masa y volumen. Se disminuyó la masa, ¿no? Desaparecieron 3 kilogramos de agua. Pero también cambió el volumen. El volumen de esos 3 kilogramos de agua también se fue junto con el agua cuando reaccionó. Quedó el volumen de 2 kilogramos de agua y si hacen la relación les vuelve a dar 55.56. No cambia la densidad, no cambia la concentración. Y es una concentración muy grande. ¿Sí? Es una concentración muy grande. Todas las demás concentraciones de las demás sustancias son concentraciones pequeñas. Por lo tanto, no cambia y es muy grande. Tiene el mismo efecto de un sólido. Nomás está ahí, sin cambiar, con un valor muy grande, obstaculizando ahí, tapando, no permitiendo visualizar las otras concentraciones en forma más específica. Es como algo que nos está haciendo ruido ahí nomás, que no tiene ningún beneficio. Y por eso también el agua como compuesto puro no participa en la ecuación de equilibrio. No afecta, no afecta. O sea, cuando interpretamos un valor de equilibrio de 290, pues es igual, si dejamos el agua ahí, probablemente nos va a dar 2900 el valor porque el agua está presente. Nomás incrementó el valor, pero la interpretación va a ser la misma. No tiene ningún sentido pues que esté ahí. ¿Okay? Entonces, esas son las dos reglas para expresar la ecuación de equilibrio. Los sólidos no participan, ni el agua cuando es un compuesto puro, cuando entra como reactivo dentro de mi reacción. Cuando se genera dentro de la reacción, sí participa el agua, ¿okay? Como en este caso, ¿no? Para que anoten esas dos reglas, ¿no? Muy bien. Pues vamos a avanzar. Nos faltaría ver el significado de K. Cuando hicimos este ejemplo y dijimos que se producía un valor de 280 más o menos de K, aquí pues la pregunta sería, bueno, sí, ya vimos que siempre se llega al equilibrio independientemente de cómo comience la reacción, pero ese 280 promedio, ¿qué me informa? ¿Qué razón me da? ¿Qué información me entrega? ¿Para qué me va a ser útil conocer ese valor?
¿Qué interpretación le voy a dar para poder resolver problemas y calcular equilibrios químicos? Bien, con esta lámina vamos a entender el significado de K. ¿Sí? Cuando el equilibrio puede llegar, un equilibrio puede estar en 3 posiciones diferentes, igual que el equilibrista, ¿no? Imaginen un equilibrista que está sobre una cuerda con la pértiga esa que usan para equilibrarse. Y en un momento dado puede estar en 3 posiciones diferentes. En equilibrio, que esté completamente con la pértiga horizontal, lo podemos ver completamente horizontal, perfectamente así. Está en equilibrio, un equilibrio perfecto, ¿no? No se balancea hacia ningún lado, pero está en equilibrio. O puede estar inclinado hacia la izquierda y estar en equilibrio, ¿no? Ven que los equilibristas se balancean así para mantener equilibrio. Pues se puede inclinar hacia la izquierda y ahí le tomas una foto y está en equilibrio, pero orientado, inclinado hacia la izquierda. O puede estar inclinado hacia el otro lado. En un momento dado siente que se va a caer hacia acá y se va hacia el otro lado, el equilibrista, y se inclina hacia la derecha. Le tomas una foto y quedó en equilibrio. Lo mismo ocurre con el equilibrio químico. Puede tener 3 posiciones diferentes. Estar orientado hacia la izquierda, es decir, hacia reactivos. Estar orientado hacia la derecha, es decir, hacia productos. O quedarse en equilibrio perfecto, en donde hay la misma cantidad de masa, tanto de productos como reactivos. Y es lo que representa esta imagen que está aquí. Aquí tenemos 3 grafiquitas muy simples. En una tenemos concentración, que ya vemos que siempre graficamos la concentración en Y. Aquí está 0, por lo tanto aquí es una concentración alta de reactivos al inicio. Y no hay nada de producto, por eso inician 0. Cuando empieza a avanzar el tiempo y la reacción empieza a llevarse a cabo, empiezan los reactivos a descender. Si observamos aquí siempre hay un valor menor, tiende hacia abajo. Los reactivos se van convirtiendo en productos, por lo tanto los productos empiezan a aparecer, se cruzan en este punto intermedio y llegan, se hace más lenta la reacción. Ya observamos, recuerden que platicamos que esta curva me indica de que se va haciendo más lenta la reacción hasta que se vuelve una línea horizontal, que significa que ya está en equilibrio. ¿Sí? Ya no está cambiando ni la concentración del producto ni la concentración del reactivo. Pero observamos que bajó mucho la concentración del reactivo, casi llegó a 0. Significa que físicamente aquí abrimos el reactor y vemos que queda muy poquito reactivo. Y en el lado de producto, a la salida del reactor, hay un montón de producto. Este tipo de proceso tiene una K muy grande. Si nosotros calculamos la constante de equilibrio para esta ecuación, nos va a dar una K muy grande. Tan grande como un valor, como dice aquí, de 10 a la 5. 100,000. KC puede tener valores enormes. 10,000, 5,000, 50,000, 100,000. Estos son valores muy grandes de K. Y nos indica que la reacción tiende hacia productos en forma muy eficiente, hacia el lado derecho, siempre. Por eso siempre buscamos en los procesos, las industrias buscan tener reacciones con Ks grandes de equilibrio, que son reacciones muy eficientes. ¿Okay? En el otro extremo tenemos cuando K es muy pequeña. K siempre tiende a 1, ¿no? A 1. Pero puede ser menor de 1, como en este caso. Aquí ahorita vamos a ver este caso donde K es igual a 1, ¿no? Cuando K es muy pequeña, que casi tiende a 0, aquí tenemos 10 a la menos 2, 0.01. Puede ser más pequeña todavía, 10 a la menos 3, 0.001, 0.0001. Observen que se acerca mucho a 0. Cuando K es muy pequeñita, observamos que la reacción es completamente ineficiente. Cuando comienza la reacción, poquito reactivo se convierte en poquito producto que empieza a aparecer y rápido llega al equilibrio, quedan completamente lejos, nunca se cruzan las dos líneas. Eso significa que yo veo mi reacción y echo mucha materia prima, mucho reactivo. Comienza la reacción y rápidamente se detiene, aparentemente. Avienta un poquito de producto y ya no avanzó más. Rápidamente llegó al equilibrio
y disminuyó muy poquito el reactivo y se generó muy poquito producto. Si le calculamos la constante de equilibrio a esa ecuación de esa reacción, vamos a dar cuenta que tiene un número o un valor muy pequeño, 0.01, 0.001, valores extremadamente pequeños, menores de 1 y tendiendo a 0. ¿Okay? Son reacciones muy ineficientes. ¿Okay? Y cuando K es aproximadamente 1, aquí nos dicen, ¿no? Es aproximadamente 1, es cuando tenemos el equilibrio perfecto. ¿Sí? O sea, ese es un caso muy extraño, no muy raro. O sea, puede haber por ahí alguna reacción que bajo ciertas condiciones se quede en un equilibrio perfecto, ¿sí? Que también sigue siendo una reacción ineficiente. Si observamos, nunca se cruzan las dos curvas. Es decir, que nunca se alcanza un valor en el cual la misma cantidad de productos se convierte en reactivo en el equilibrio, como en este punto aquí, donde se cruzan. Aquí empieza la reacción, es mucho mejor que cuando es menor de 1, ¿no? Pero sigue siendo una reacción ineficiente, baja, y rápidamente alcanza el equilibrio. Igual el producto, que es los mismos moles, observen que los mismos moles de producto que se generan son los mismos moles de reactivo que desaparecen, ¿no? Pero siguen siendo reacciones muy ineficientes cuando están en el equilibrio perfecto. Lo ideal es tener Ks muy grandes, las cuales observamos que rápidamente se alcanza el equilibrio con una gran generación de producto, ¿sí? Entonces K nos da valor, nos indica eso, qué tan eficiente es nuestra reacción y hacia dónde tiende, ¿no? Esta reacción tiende hacia productos y es muy fácil saberlo. Abre tu reactor y vas a ver un montón de producto y un poquito de reactivo. Tendió hacia productos, ¿sí? Quedó en equilibrio, llegó al equilibrio en el momento en que había mucho producto. Esta reacción tiende hacia reactivos. Abres el reactor y vas a darte cuenta que tienes un poquito de producto, una bolita de producto, y tienes todos los reactivos hechos bola ahí en el reactor, y ya no avanzó más la reacción, llegó al equilibrio, quedándose la gran cantidad de materia como reactivo. Por eso se dice que tiende hacia reactivos, ¿sí? Son reacciones muy ineficientes. ¿Okay? Eso es lo que nos dice el valor, lo cual significa que en este ejemplo que hicimos aquí, K no es muy pequeña, pero tampoco es muy grande. Significa que esta reacción es buena, pero no es excelente. Tiene un valor de K relativamente bajo comparado con otras reacciones químicas, pero tampoco es tan ineficiente como que sea menor de 1 su valor de K, ¿no? Significa que pues, es una buena reacción, pero no, tampoco es tan eficiente, ¿no? Se queda con concentraciones relativamente buenas de concentración en el equilibrio. Este es el que nos interesa, ¿no? El SO3, el trióxido de azufre. Queda con concentraciones, algunas de ellas son mucho mejores que otras. Por ejemplo, aquí el experimento 4 me da una mayor concentración de producto. Si pudiéramos elegir en un momento dado, en el proceso, qué condiciones de arranque voy a tener para mi reactor, pues preferiríamos partir con una gran cantidad de producto, porque nos da una mayor concentración de producto también en el equilibrio, pues, ¿sí? Pero la constante de equilibrio es la misma, ¿no? Es la misma. No sé, ¿alguna pregunta, Jones, de esto? Antes de pasar a ya aplicar lo que hemos estado analizando, ¿no? De momento no, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve un primer ejercicio de equilibrio químico. ¿Qué es lo que nos interesa conocer? La concentración en el equilibrio. ¿Para qué nos interesa conocer la concentración en el equilibrio? Pues para poder saber qué puedo hacer, poder definir qué vamos a hacer para romper ese equilibrio químico. Recuerden que el objetivo es romper el equilibrio químico. Porque esa reacción ya se detuvo, aparentemente. Mi reactor ya dejó de generar producto, ¿sí? Si pudiéramos observar, veríamos que todavía la sustancia, el reactivo, se convierte en producto, pero al mismo tiempo que una mol se mueve para allá, otra mol se mueve para acá. Entonces, aparentemente, se detuvo la reacción. Conociendo las concentraciones en el equilibrio, entonces ya podemos poder hacer algo, es decir, moverle algo al reactor
Y cuando digo moverle, significa mover las propiedades de mi reactor, temperatura, presión, la masa, cuál de los componentes de mi reacción necesito yo adicionar para romper el equilibrio, ¿sí? Porque están todos los compuestos en el reactor, en el equilibrio, recuerden, en el equilibrio, en este tipo de reacciones que llegan al equilibrio, nunca desaparecen completamente los reactivos, siempre están presentes, poquito o mucho, dependiendo de mi constante de equilibrio, ¿no? Pero siempre están todos los compuestos en mi reactor. ¿Cuál tengo que agregar? ¿Cuál tengo que adicionar a mi reactor para que se rompa el equilibrio y la reacción continúe? Pues por eso necesitamos las concentraciones. Sí, el objetivo es calcular concentraciones en el equilibrio. Y en este problema nos dice, en este ejemplo, nos dice que en un recipiente de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de nitrógeno gaseoso y 12 moles de hidrógeno gaseoso. Mi reactor tiene un volumen de 10 litros. Por lo tanto, ahí puedo calcular la concentración, que lo vamos a hacer al final. Primero vamos a trabajar con la estequiometría, pero recuerden que podemos hacer esas moles, que dice 4 moles de nitrógeno. Sé que su concentración es 4 entre 10 litros, ¿no? Masa entre volumen en litros nos da la concentración. Igual los 12 moles. 12 moles dividido entre 10 litros me da la concentración, porque necesitamos la concentración. Observen que la constante de equilibrio siempre es la concentración molar. Pero vamos a iniciar trabajando con las puras masas, para trabajar directamente con masas en la estequiometría, que también podemos trabajar con concentraciones en la estequiometría. Recuerden, todo está en el mismo volumen, por lo tanto lo puedo también calcular directamente o desde el inicio como concentración, o lo puedo calcular como masa y luego lo convierto en concentración. No importa, ¿sí? En este caso, esas moles, tanto de nitrógeno como de hidrógeno, se encuentran en un volumen de 10 litros, que es mi recipiente, ese es mi reactor. Nos pide que escribamos la reacción de equilibrio, ¿sí? Y luego dice que cuando se establece el equilibrio, se observa o se mide que se generan 0.92 moles de amoníaco gaseoso. Eso lo podemos medir en mi reactor físicamente. Como es un gas, al estarse generando el amoníaco, lo puedo estar extrayendo del reactor, pasarlo por un medidor volumétrico y saber cuánto se produce de amoníaco. Relativamente simple ya en el proceso, ¿no? Y nos pide que determinemos las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, cuánto quedó de reactivo en el equilibrio y cuál es la constante de equilibrio Kc. ¿Ok? Es lo que nos pide el problema, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero? Siempre, este tabularcito es muy práctico para resolver problemas de equilibrio. No es el único método, pero es el más práctico. Ya cuando estemos más adelantados, ya entendamos bien el concepto de equilibrio, vamos a ver que hay otros procesos también, pero ya dominando ya entendemos los otros, porque los otros son más directos, pues. ¿Ok? Pero para empezar, vamos a iniciar pues haciendo el análisis a detalle mediante un tabular de equilibrio y ya después podemos avanzar más, ¿no? Siempre ponemos nuestra ecuación de equilibrio arriba de este tabular, una ecuación balanceada. En este caso no nos da la ecuación, nos pide que la escribamos. Es una ecuación relativamente simple del nitrógeno más el hidrógeno gaseoso. Pues sabemos que eso va a producir amoníaco porque el mismo problema no nos dice. Se observa que aparecen 0.92 moles de amoníaco. Pues no hay más que ponerlos aquí, ¿no? Y balancear la ecuación. La balanceamos con el método del tanteo ahí y ya tenemos nuestra ecuación balanceada en el equilibrio. ¿Okay? En el siguiente renglón abajito, en este tabular, ponemos los moles iniciales, con cuánto está iniciando mi proceso. Y el mismo problema nos dice, inicia con 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Los colocamos abajo de cada uno de los elementos. Y luego observamos que el amoníaco, al inicio no hay amoníaco. El mismo problema nos describe eso, nos dice que se mezclan los dos reactivos para producir amoníaco. Por lo tanto, al inicio hay 0 de amoníaco. Observen que esta condición es como lo mirábamos acá en este tabular. Aquí, ¿sí?
Este es amoníaco, este es nitrógeno e hidrógeno. Y las dos condiciones, ¿cómo iniciamos? ¿Ok? Siempre observen que es lo mismo. En el siguiente renglón colocamos los moles en el equilibrio, la masa en el equilibrio. Puede ser concentración y concentración. Vamos a ver que pudimos haberlo expresado como concentración, pero vamos partiendo primero los moles. Moles en el equilibrio. ¿Qué hay en el equilibrio? En el equilibrio, una vez que pasó el tiempo, ¿sí? Una vez que llegamos a una gráfica como esta, una vez que pasó el tiempo y los reactivos, el hidrógeno y el nitrógeno estuvieron reaccionando para estar generando esta curva que es el amoníaco. Cuando llegan a este punto, cuando ya se alcanzó el equilibrio, lo que pasa es que la pregunta es, ¿cuánto tenemos de reactivo? Este reactivo, ¿cuánto quedó cuando llegó al equilibrio? ¿Sí? De este reactivo. Y lo que quedó en el equilibrio es lo que había al inicio, menos lo que se convirtió en producto. No hay de otra, es un balance de masa, ¿no? ¿Cuánto me queda en el reactor de reactivo? Pues lo que había menos lo que se convirtió en producto. Por lo tanto, en este ejemplo, en el equilibrio tenemos lo que había menos lo que se convirtió en producto para el nitrógeno. Ahorita vamos a ver cómo lo calculamos. Y del hidrógeno lo que había, 12, menos lo que se convirtió en producto. ¿Y cuánto quedó de amoníaco en el equilibrio? Pues lo que se produjo, 0.92. Ese dato no lo da el problema, ¿sí? Y aquí está. Entonces, ¿cómo calculamos este 0.46 y este 1.38? Pues con la estequiometría de la ecuación. Para eso nos sirve poner la ecuación aquí, aparte de identificar las columnas para saber que estamos trabajando con las masas de cada uno de los componentes de la ecuación. Pues la estequiometría de esta ecuación me va a decir cuánto se consumió en el proceso. ¿Y por qué? Porque la estequiometría, recuerden que no es más que una relación de masa. 2 moles de amoníaco se producen con 1 mol de nitrógeno gaseoso y se producen con 3 moles de hidrógeno. Esa es la relación estequiométrica. Significa que necesito la mitad de nitrógeno para producir amoníaco, ¿sí? Y necesito 3 veces hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Entonces, aquí podemos hacer esa ecuación muy simple. ¿Qué tenemos? 0.92 moles de amoníaco. Y la relación estequiométrica entre el amoníaco y el nitrógeno es 1 mol de nitrógeno se produce 2 moles de amoníaco. Es un factor de conversión, recuerden. Aquí lo voy a poner con un corchete o un paréntesis, perdón, y voy a poner 1 mol de nitrógeno entre 2 de amoníaco. ¿Sí? Recuerdan la estequiometría. Cancelamos amoníaco y nos van a quedar nitrógenos. Y observamos que es dividir entre 2. 0.92 por 1 entre 2. ¿Sí? Y lo podemos observar también en la ecuación. Esta es la mitad de este. Significa que se consume 0.42, que es la mitad de este. 0.92 por 1 entre 2, 0.46, perdón. Por eso aquí dice lo que había al inicio menos lo que se consumió. Lo que se consumió para producir este 0.92, que es la mitad, porque nos lo dice la expresión de la ecuación. Menos 0.46, vamos a tener 3.54. ¿Ok? Esto es lo que nos queda en el equilibrio, 3.54 moles. ¿Ok? Lo mismo hacemos con el hidrógeno, exactamente lo mismo. Para producir 0.92 de moles de amoníaco, 2 moles de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno con respecto de 2 moles de amoníaco. Lo pongo aquí como factor. 3H2 entre 2NH3. Cancelo 0.92 de amoníaco con el amoníaco que está dividiendo y nos quedan moles de hidrógeno. Y va a ser 0.92 por 3 entre 2. Es 1.38.
De ahí sale ese 1.38. 12 que había al inicio, menos 1.38 que se consumió de hidrógeno para producir este 0.92 de amoníaco, pues nos van a quedar 10.62 moles en el equilibrio de hidrógeno gaseoso. Entonces, estas son las cantidades de masa en el equilibrio: 3.54 de nitrógeno, 10.62 de hidrógeno y 0.92 de amoníaco. El amoníaco no se mueve en todos los cálculos porque es el que siempre está presente ahí, ¿no? Ya lo medimos en el equilibrio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Muy bien, vamos a concluir ahí, porque tengo que ir a dar una clase presencial. Me imagino que ustedes también, a lo mejor tienen clase presencial ahorita. Entonces, continuamos el próximo miércoles. La presentación la subo hoy por la tarde, ¿no? Para que ya esté ahí, por si quieren revisarla. Ya va a estar en la tarde en su plataforma, ¿no? Esta presentación. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, joven. Dale, profe, nos vemos. Gracias, maestro. Hasta luego.